Recording in progress, me dice la chica, tan amable. Así que nada, Teresa, Elsa, todo vuestro. Yo voy a estar con el pinganillo en caso de que haya algún problema técnico. Y si me necesitáis, tan solo invocar mi nombre y acudiré como el genio de Aladín. ¿Vale? José, perdona. Bueno, buenas Sí, tardes, que cuando me he conectado estabais a medio hablar y no quería interrumpir. ¿Habéis bien. hablado del tema de hasta cuándo se va a tener abierto el curso por todo lo que ya habéis comentado del final de año Sí, estresante y eficiente? bien. Normalmente yo no puedo tenerlo abierto más allá del 31 de diciembre. Vale, ¿Vale? Pero esta sería vez suficiente. no, pero quiero decir, a ver, para terminar las cosas sí que necesito que se terminen un poco, que se terminen antes. Es decir, si hay un cuestionario o algo así, como mucho el día 27 o 28 lo tengo que tener cerrado. Vale, Ahora bien, lo que es el acceso al curso, que yo siempre lo dejo durante muchas veces más de un mes y no sabía si iba a poder, sí voy a poder. El curso va a estar abierto para si tenéis que ver cualquier documentación o cualquier cosa, por lo menos hasta el veintitantos de enero, ¿vale? no, Mínimo. sobre todo era la fecha tope para las autoevaluaciones y demás, que entiendo que es lo que hay que cumplir. Exactamente. Creo que puedo aguantar hasta el 27 o el 28. Más Vale, allá, ya te digo yo que imposible, porque yo el curso que termina tengo que ir pasándolo, lo que decían antes. Esto también forma parte de una subvención y tengo que ir justificando una serie de documentos, curso que vale, termina, curso que tengo que ir metiendo. de Así, pero acuerdo. vamos, lo demás lo dejaré abierto. Vale, gracias. Vale, Teresa, Elsa, os dejo a los mandos de la nave y nada, adelante. Muchas gracias, José. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues nosotros esta tarde habíamos planteado la clase sobre todo para dudas, para si nos queríais hacer alguna consulta o algún tema que os ha quedado un poco más, que no está tan claro, o si queréis que veamos casos prácticos, lo que un poco determinemos entre todos, por no agobiar mucho. Y pues no soltar mucho rollo de teoría y todo eso. Claro, sobre todo eso, si pensáis algún tema que os interese que hablemos más, o de los temas que hemos visto en el temario, pues algún apartado, porque hemos intentado ser escuetas y hablar solo así de las cosas más de pinceladas, pero bueno, lo que nos digáis. Buenas tardes. Buenas, Pedro. Hola Pedro, Hola, ¿qué ¿cómo tal? estás? Que nos ha Muy bien, abandonado. la verdad, muy bien. Sí, se te ve bien, me alegro. ¿Vosotras? Pues Como siempre. como siempre, exacto. Yo por mi parte, si queréis hacer casos prácticos, supuestos, yo por falta de experiencia sí me vendría bien ponerme un poco en situación. Vale. Buenas tardes. Buenas. Hola, Sin más. Hola. Buenas, Poppy. hola. ¿Pero algún caso concreto queréis? O... No, en el tema hemos tratado dos casos Sí. de expedientes concretos porque son muy singulares, que Sí. vamos, no suelen pasar a menudo. Es un tema de una segregación que, bueno, que nosotras informamos desfavorable, Sí. pero el juzgado no... En primera instancia nos dieron la razón y luego en segunda instancia no. Era un caso especial y luego otro de una autorización De una de uso autorización de suelo. uso Si de queréis suelo. hablamos de eso, si queréis que hablemos de otra cosa, lo que queráis, no lo decís. Si queréis que empecemos por esos dos casos prácticos y si sobre ahí sale algún tema que os interese que hablemos, pues vamos hablando de ese tema. Y también por poner todo el mundo un poco, también que podamos hablar todos, porque a lo mejor ahí en otro ayuntamiento lo hacéis de otra manera y decir, están locas, ¿cómo hacen esto así? Claro. Que también puede ser que se haga de otra manera. Si quieres, empezamos con la segregación, por Pues, ejemplo. como queráis. ¿Queréis que hablemos de otra cosa? ¿Explicamos los casos que hemos pensado? ¿Qué opináis? ¿Qué opinas? Pues bueno, Bueno, pues sí, explicamos. explicamos. Vale, pues mira. Sí, adelante con lo que habéis pensado, me parece interesante. ¿Sí? Sí, sí. Venga, pues mira, la segregación era una finca rústica en un tipo de... la norma subsidiaria de Torre Pacheco tiene dos tipos de suelo no urbanizable, agrícola de interés y rural. La finca estaba situada en suelo no urbanizable rural y tenía una edificación, ¿vale? La superficie eran 58.000 metros y quería segregar. ¿Qué pasa? Que nuestras normas establecen, aparte de cumplir la legislación agraria y demás, que para ese tipo de suelo, el artículo 412 de la norma subsidiaria indica que si tienes una edificación tienen que ser 50.000 metros. Entonces denegamos la licencia de segregación
el interesado pone un contencioso y el juzgado en primera instancia comparte el criterio del ayuntamiento y entiende que nosotros, dentro de la potestad de planeamiento, tenemos la facultad de establecer esos mínimos. Recurre en segunda instancia y el TSJ, que es lo que viene en el tema, cambia el criterio por completo, entiende que nuestras normas tienen naturaleza reglamentaria, que eso lo teníamos claro, y contraviene la ley del suelo en el artículo 95, que establece una parcela mínima de 20.000 metros cuadrados cuando tú quieres hacer una vivienda en el campo. Y considera que es inaplicable el artículo 412 y que independientemente del tipo de suelo rústico de que se trate, no podemos aplicar ese artículo y tenemos que establecer la parcela mínima en 20.000 metros cuadrados, y le dan la razón. Entonces tuvimos que resolver y autorizar la licencia de segregación. Y desde entonces, cualquiera que pida una segregación Eso en ese es. tipo de suelo, la estamos dando con los 20.000 metros, aunque nosotros Exacto. pensamos. Nosotros, exacto, entendimos que no, y que además al facilitar o al otorgar licencias de segregación a las personas en el campo, sin ese diámetro, lo que estaríamos haciendo era favorecer pues, que se instalaran, lo que pasa, casas en el campo, tener que prestar servicios, etcétera. Sin embargo, pues ahí tenemos el artículo inutilizado. Y ese es el ejemplo que ponemos en el tema 4. No sé, en vuestro ayuntamiento, el Si tema os de ha pasado segregación, algo, si os ha o qué pasado ha pasado. similar Exacto. o algo así. Porque claro, es que nosotros, el otro tipo de suelo, que es el agrícola, sí que está protegido Sí, por las directrices del pero litoral, no. pero en este caso no estaba protegido el suelo. Sí que es verdad que la ley del suelo establece unas dimensiones mínimas para poder hacer edificaciones en el suelo no urbanizable, pero nuestras normas son mucho más restrictivas. Sí. Nosotros estábamos de acuerdo con esa restricción, porque en el suelo rural, digamos que aunque gran parte tiene posibilidades de riego, es un suelo que no está bañado por estas bases, aunque ya la mayoría tiene, hasta la cota 120 solemos tener riego. Pero bueno, es un suelo más rural, que pensábamos que las fincas deberían de ser más grandes, porque si no, al final estamos haciendo una parcelación urbanística en rústica, que ya nos está pasando incluso con parcelas que no tienen edificaciones, como la ley agraria sí que establece 2.000 metros, 2.000 metros para los suelos que son de regadío. Pues claro, es que hay gente que se dedica a coger una parcela de 10.000, hacerla 5 trocitos, venderla por separado, y al que se la vende le dice que es que ahí él puede poner una ruló, o puede poner una casa prefabricada, o que puede poner cualquier elemento. Y claro, nos estamos encontrando incluso con fincas que se han dividido en trocitos y que al final nos están haciendo obras ilegales, edificaciones ilegales, con casitas, con casetas de apero, y que la gente lo utiliza para los fines de semana irse a pasar el domingo. Entonces, claro, eso sí que es un problema a nivel urbanístico, porque son zonas que no tienen servicios, que el ayuntamiento no puede prestar esos servicios, porque ya nos está pasando, sobre todo con el alumbrado público, Claro. en las viviendas de rústica, que claro, todo el mundo quiere tener el alumbrado público en sus casas, pero es que porque haya 4 viviendas no significa que sea un suelo urbano. Ni que tengamos que prestar el servicio, tampoco. Así que eso. No sé en otros planeamientos cuáles son las parcelas mínimas, porque yo sé que sí que hay muchos que se ajustan más a lo que dice la ley del suelo, pero el nuestro es que era bastante más restrictivo en esos temas. Porque yo creo que de los que estáis aquí ninguno informáis temas de segregaciones, ¿verdad? Yo es que Sí. no la informo, pero Miguel la Ángel informo. Sí. Sí, yo sí. Exacto. Yo solo sí? el caso de los 2.000 metros. Zona De los regadío, 2.000 metros. solicitar los 2.000 metros. Lo que pasa es que ahora lo que se está pidiendo, ya sobre todo por el tema de la ley no menor, es que tenga oficialmente regadío. Si no Claro, se nosotros considera también. secano, Bueno, si no se eso considera también, por secano y te vas a supuesto. los 20.000 metros. Ya, Nosotros también. eso también, ¿eh? Todo eso también. Nosotros sí que lo exigimos, pero claro, como nosotros tenemos muchas zonas de regadío, pues claro, hasta al final hay muchos metros cuadrados en suelo de regadío. Hola, buenas tardes. Buenas, Y para exigir el regadío, ¿qué le pedís? ¿De la comunidad de regantes un certificado? Claro, sí. Un certificado de la comunidad de regantes que acredite que la parcela es de regadío. Y que esté dada de alta en catastro también como También. regadío. Ese Ese criterio del catastro se seguía en Alhama, porque Sí.
a veces el certificado ese era complicado de obtener y entonces se daba por bueno el hecho de que en el catastro apareciese así como tal la parcela. Como regadío, sí. La comunidad autónoma no pedí nada porque en la Unión las informo yo la segregación, la parcelación y todo esto. Precisamente vino una consulta, todavía no habían pedido licencia, pero hicieron la información previa que debería ser así siempre. Y tenía dudas y aparte de eso, a la comunidad de Aragón tenía que reclamar de la comunidad autónoma algo de la Consejería de Agricultura, vamos, o del medio rural. Nosotros nada. en un principio no lo pedimos. No, Vale. Siempre lo pedimos cuando se hace alguna edificación. eso sí. Si hay alguna construcción, aunque sea una construcción menor, siempre se pide el informe. Pero para ya la existente segregación no, cuando piden para hacerla, pero es que... Exactamente. Pero para dividir las Para fincas, dividirlas, no, para eso no. No, nosotros tenemos los mismos criterios que decía Miguel Ángel. Bueno, entonces yo creo que en eso más o menos todos coincidimos. Sí. Hombre, yo comentando un poco así al hilo y viendo un poco un manual que está por ahí que se titula Informes Jurídicos para Arquitectos Municipales, parece Sí. ser que en las segregaciones la mayor parte de lo que se solicita se concede. Parece ser que es justo, o sea, lo primero que parece ser es que casi siempre se concede la segregación. Porque casi Bueno, siempre cumple. Hombre, porque Sí, yo creo que siempre se van poniendo deficiencias hasta que el propietario va dividiendo las fincas conforme marca la Claro, legislación. Entonces al final claro. pues siempre se conceden. Pero bueno, No, pero algunas sí que se deniega. me estoy refiriendo a los casos dudosos que aparecen en el manual este, por ejemplo. Ya. Entonces ahí el jurídico expone el caso y casi siempre está a favor de la segregación ante la duda del arquitecto municipal. Pues yo ante la duda digo que no. Nosotras en eso coincidimos. Claro, Tenemos un efectivamente. criterio uniforme. O sea, Pues ante nosotras la por eso duda no- siempre no. No nos peleamos. No, Ante Si la hay duda, no. no. ante No, la porque al duda final- mejor ser restrictivo. Claro, Claro. porque es que al final las parcelaciones te están generando más fincas que al final van a traer más problemas. Claro. Porque en rústica el tema de las segregaciones es que hay zonas que al final Está lleno de casas. está lleno de Es que Nosotros tenemos una zona que está lindando con Murcia, es ilegal eso toda. es todo ilegal. Ahí empezaron a hacer parcelaciones, pues yo no sé en qué año sería, pero en los años 70, no los sé. años 80, parcelaciones, y es que hay como si fuera una urbanización de parcelitas de 2.000, 3.000, 4.000 metros con la Es casita, un resort. y es como si fuera un resort. Hemos perdido a la gente. Porque alguien ha empezado a compartir pantalla. Sí. Sí. Yo Alguien sí os dará. veo a vosotras. Sí. Y nosotras solamente Se os te vemos escucha, a ti, se os Inma, escucha. y a Antonio. Es que alguien, yo creo que Es alguien. y ahora solo Francisco tenemos José a ti, Bermejo. Inma. Espérate. Es Francisco José Bermejo. Que lo pone ahí arriba el nombre. El que ha empezado. Qué vista tiene Miguel Ángel. Ay, ahora. Ahora. Hemos vuelto a la normalidad. Lo he quitado yo. Ha Vale. sido nuestro ángel de la guarda en el curso. Ay, qué bueno. Bueno, pues eso, que tenemos ahí como una urbanización que no podemos legalizar de ninguna manera porque es que está en suelo no urbanizable. No sé si ahora con el plan general tomaremos alguna determinación de qué hacemos con ese suelo. Y además que los que compren las parcelas en esa zona las compran convencidos de que ahí pueden que construir pueden. y de que están legales. Porque claro, es que tú vas por allí y hay una calle principal con sus parcelitas a los dos lados y claro, es que eso al final es un problema. No sé quién es. Es un problema, entonces, pues si hay dudas, no se sabe seguro si cumple, si no cumple, pues se dice que no y ya está. Claro. Y cuando lo tengan claro y solucionar. Tampoco hemos denegado muchas. No, es porque- verdad que el ejemplo es de las pocas que hemos denegado. En primera instancia tuvimos suerte, en segunda no, y luego intentamos incluso interponer un recurso de casación, pero no había interés casacional, lógicamente inadmitieron el recurso, pero nosotros luchamos hasta el último momento. Hasta el último momento porque veíamos claro que era que no. Era que no, pero bueno, al final, pues nada, le dimos la segregación y ya está. Y Es la lo que gente es. súper contenta. porque Claro, pueden ahora cuando segregar viene la como gente, quieren. harán 30.000 metros menos que necesita. Es lo que hay. Claro, Es lo que porque hay. el problema de aquí no solo era el tema de la segregación, es que nuestra normativa hablaba de esos 50.000 metros para hacer una construcción de una Claro, vivienda. si tenía una vivienda. Entonces, claro, ahora es como que también para construir una vivienda con los 20.000 metros Puedes. puedes construirte. ¿Qué es eso? Entonces, La ley del suelo. claro. Se la tiene. Entonces, claro, digamos que ya parcelas más pequeñas que antes no podían construir, ahora sí que pueden construir.
Sí, pero puedes construir los 20.000 metros siempre y cuando esa construcción Esté esté vinculada, vinculada a una Sí, explotación sí, sí. agrícola que tienes que justificar Muy Sí, bien sí, sí. justificada, claro. Sí, sí, Es por que para supuesto. eso sí que somos súper restrictivos, pedimos informe a la Dirección Sí, sí, sí. General, etcétera, que acrediten todo, que Ujú. tienen su explotación, gente trabajando, todo ese tipo de cosas, claro. Una cosa es que tú vayas a hacer la edificación ex novo, es que esta parcela ya tenía la Una vivienda, Sí, sí. ya tenía la vivienda hecha, entonces claro, nosotros le exigimos los 50.000 metros, pero no. Entonces ya tanto para el caso de alguien que quiera construirse una vivienda en el campo, tiene los 20.000 metros, siempre y cuando esté vinculada, por supuesto, a la Sí, que explotación. cumpla con el Y resto para de la gente normativa. que quiera segregar, no podemos exigir 50.000 metros, tienen que ser 20.000, 20.000. por orden del TSJ. Ujú. Es lo que Entonces hay. digo yo que tendréis que revisar vuestras normas, ¿no? Porque Claro, ya vamos a aprovechar el plan general, porque las normas son del año claro, 95, entonces no vamos a poner a hacer una revisión de solo para un oficio, artículo. claro. Ya Claro. directamente en la normativa urbanística del plan general lo recogemos. Ya estamos Sí. con el avance. Y ya estamos estamos con el avance y ya viendo cosas para la aprobación inicial. Lo que pasa es que la parcela mínima son 20.000 metros, entonces en el planeamiento es mínima, o sea, podría perfectamente el nuevo plan general recoger en ese caso, por ejemplo, 40.000 metros y no estaría incumpliendo la ley, porque es No, parcela pero mínima. ya nos dijo, ese No, es el no, problema. ese es el problema, que el TSJ nos ha dicho que sí. Sí, Entiende el TSJ que las normas están incumpliendo la ley, en concreto el artículo 95, por imponer un criterio más restrictivo, que es el de la ley del suelo. No podemos, tiene que ser 20.000 metros. Nosotros no estábamos de acuerdo. No, con no ese estamos de criterio. acuerdo con ese criterio, pero no podemos poner 40.000 metros. claro, porque el De compañero hecho, lleva razón, es mínimo, la parcela mínima. Claro, es que eso es lo que dice la ley. claro, Pero ahí Por el lo tanto, TSJ a entendió. ser su contrario se podría aplicar lo que ya, pero han si los interpretado jueces que no. dicen que no, es que no. Claro, no, si de hecho parte del fundamento de derecho en el tema lo he transcrito porque he quitado los datos personales y todo ese rollo, lógicamente, y sí que lo pone claramente que no puede ser porque Equiparan como los dos tipos claro, de suelo, de sí. rústica. Y no. Y como en el DNUA, que es el agrícola, así que nosotros los tenemos establecido en 20.000 metros, Sí que no. ellos indican que por analogía o como que el otro tipo de suelo también deberían ser esas Claro. parcelas de 20.000. Esto fue un Claro. poco raro, pero Sí, fue raro, pero es lo que ha pasado. Exacto. Claro, Dicen que un eso, que nosotros poco, vía... No. un poco como forzando a la administración a que adecue, a que dejemos ya las normas subsidiarias y hagamos planes generales, sí. digo yo, no sé, y que se adecuen a la ley del suelo porque claro, nosotros también tenemos normas subsidiarias y el plan general ya veremos. Y muy antigua. Muy Sí, antiguas, que no hay por dónde Claro. cogerla, compi. Muchas veces. Es ¿De qué difícil. año son las vuestras? 91. Bueno, las el notas son del refundido del 95, 91. tampoco te vayas a pensar. Son del 86, pero refundido del 91. Y Sí, nosotros Nosotros son del también, más o 83 en menos la del Unión, 87 ojo va a ser que refundido del todavía... 95. sí, No, O sea nosotros del 83. del 83. Todavía no, hay quien Pero sí, nos No, pide no cosas. ganáis. Es desesperante. A todo y quien gane. Jolín. ¿Sabes? Pues nada. Bueno, pues si algún tema más de segregaciones o... Sí, es que De- perdonad, para Sí. la vinculación a la explotación, que es lo que habéis dicho que pedís vosotros, Vamos a ver, la consejería está pidiendo un informe agronómico. El informe agronómico le están exigiendo al titular del suelo que justifique que es agricultor con un informe donde les piden que establezcan sus beneficios anuales, que más del 50% son provenientes de la agricultura, y para eso les piden que los trabajadores que tienen contratados, el nivel de negocio, con qué tipo de productos, y ese es el informe que está pidiendo Agricultura. Claro. Y nosotros sin ese informe No damos la licencia. no damos Nosotros pedimos licencia. informe a la comunidad de regantes y a la Agricultura. Dirección General, que antes era Fondo Agrario, no sé qué, ya no sé ni cómo se desarrollo rural, vale, y a ese esa Dirección informe, General que ha cambiado 1000 veces de nombre. Y y hasta ese que no viene informe, ese la informe consejería favorable, lo tiene recogido en alguna normativa. pues yo creo que no, o que es un criterio, ¿eh? No me hagan Sí. mucho caso, Ya. pero yo creo que no.
que es el criterio que han empezado a fijar de un tiempo a esta parte. Hace varios años que lo están Hace varios años, exigiendo. porque Va. antes cuando pedíamos el informe, eso no lo pedían. No lo pedían. Es igual que la Dirección General de Ordenación del Territorio con las autorizaciones de uso de suelo, cada 2 por 3 cambian de criterio. Claro, es que yo, por ejemplo, mi plan general me dice que se justifique mediante una memoria técnica solamente. O sea, no me pide una autorización de la consejería. Entonces, por eso os lo decía, si a vosotros vuestro plan os lo dice o directamente se lo pedís vosotros porque Sí, las tenéis... normas dicen que tiene que haber informes sectoriales, Sí. en el artículo. Lo dice, es que nuestras normas como hablan todo muy de pasada, Sí. pues claro, Ya. nosotros al final entendemos que sí, pero tampoco lo establece ahí, porque en el Claramente. artículo del suelo no urbanizable ¿Cuál de ellos? El que pone... Mira, aquí se requerirá el informe Previo previo a a la la solicitud de licencia, pero nosotros pedimos, o sea, las normas son tan escuetas que lo único que te dice es que se requiere un informe previo, ¿vale? A la solicitud de licencia, tal, con planos, fotografías, tal, pero no exactamente el contenido que tiene que tener. Entonces nosotros, depende, es la Dirección General de hacer el informe la que tiene unos criterios u otros. De un tiempo a esta parte, como se han construido tanto en el campo, pues se han vuelto mucho más restrictivos. Entonces mucha gente ya no puede. Vale, no, si me Además parece bien. te Sí, la verdad es que me exigen que parece lo lógico, la verdad es que lo Claro, lógico. no, si nosotros también, evidentemente. e incluso les están exigiendo un compromiso de que van a mantener su situación de agricultor durante 10 años. Que es un poco... Porque claro, con todas las historias Como que está está la viendo cosa ahora ahora con el mismo. tema del normal y tal, Sí. en esta zona, pues puede ser que alguno lo vaya a incumplir, pero no Vale, por motivos ok, propios. gracias. Nada. Con respecto a acatar la sentencia para el nuevo plan general, yo creo que son cosas independientes porque hay otros planeamientos en la región de Murcia, por ejemplo, de Alhama, que en el inadecuado son 50.000 metros y en algunas zonas 200.000. Entonces, no creo que eso tenga vinculación para el nuevo plan general. Hombre, pero es que sabes lo que pasa que como tenemos una norma que establece eso y ya nos han dado un rejonazo, ¿sabes lo que te quiero decir? Que claro, no me atrevo yo mucho a mantenerlo, que nos digan idiotas doblemente, entre comillas, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso tenemos que estudiarlo bien. Porque haremos bien, sí. Porque lógicamente no si podemos... has dicho ya que no puede ser, claro. no se puede, vamos, digo yo. Yo entiendo que tampoco. Bueno, la aplicación de la ley, evidentemente, eso son parcelas mínimas y la normativa de cada término municipal pues podrá ponerse más restrictiva por los motivos que se especifiquen en el propio plan general. Pero claro, tendría que estar muy justificado en el plan general por qué motivo esas parcelas tienen que ser mayores. Claro, entonces las que fija la ley, no lo sé. Lo veremos con los redactores y, a ver cómo... y cuando empecemos con ese tema, pues tendremos Pero no sé, igual es un poco cuestión de jerarquía de normas, ¿no? Porque si las normas subsidiarias tienen un carácter reglamentario, ya sé que el plan general también, pero ningún reglamento puede vulnerar otro... Bueno, en este caso sería una vulneración de la ley, ¿no? Según el tribunal. A lo mejor va por ahí la cosa porque vuestro plan, vuestras normas vulnera el contenido de una ley. Claro, ningún reglamento puede vulnerar lo establecido en una ley. Entonces, lógicamente, en ese caso, la argumentación del TSJ, pues yo creo que va en ese sentido, ¿no? La veo un poco lógica por eso. No, claro, o sea, ellos se han basado en eso. Y en la jerarquía de normas. Claro, sin embargo, en primera instancia, sí que, o sea, el enfoque es totalmente diferente. Claro. Que era el nuestro, pero eso no ha prosperado. Entonces, claro, tenemos que verlo bien antes de fijar una parcela que incumpla la ley y que luego vuelvan a impugnarla, ya lo que nos faltaba. Nos quedemos sin normativa. Ay, no sé qué ha pasado otra vez. Porque yo creo que a alguien le ha tocado otra vez, ¿no? Sí. No lo sé. No sé quién es. No lo sé. Ay, qué desastre. Francisco José Bermejo está compartiendo, me parece. No sé. Nosotras es que ahora mismo solamente vemos a 6 personas. Yo sí os veo a vosotras. Nosotras sí, pero vamos a Miguel, a Pedro, a nuestra compi Toñi. No me oyen. Yo sí oigo. A Elia, pero hay gente que no vemos. Ahora Ahora. Ya está José ahí otra vez. Madre mía.
Hoy vamos Sí, a hacer trabajo. perdonad De todas porque maneras- es que me he levantado un momento y cuando he llegado he visto la Tenía un pantalla ahí. desaguisado. Sí, sí, ya De está, ya todas está. maneras, es que las cuestiones formales muchas veces los jueces están tirando Claro. muchas actuaciones de las administraciones públicas por cuestiones formales sin entrar a ver si el Al fondo fondo. llevan del razón o no, asunto. simplemente cuestión de forma, ¡fum!, fuera. Y entonces, claro, esa es la cuestión. Por eso yo siempre lo digo, que aunque vayamos más despacio en la tramitación de las cosas, pero la forma, Es muchas veces fundamental. también por la forma de hacer notificaciones, por, no sé, Claro. yo en mi ayuntamiento he visto que los jueces también han tirado para atrás cosas por esos motivos. Entonces, Torre de Rame. las cuestiones de forma, a lo mejor, aunque los técnicos sea para ellos entender esas cuestiones, ¿no? Que los técnicos son técnicos, pero para el tema de los jueces, la forma, bueno, y para todos, ¿no? Debería de ser la En forma. derecho la forma muy es tan importante como el fondo. como el fondo, por eso. Entonces, Sin duda. si una cuestión la inadmiten por razón de forma, ya el fondo ya ni entra. Ni entra, Nada. está claro. Nada. Y a veces es peor, ¿eh? Porque no se ha llegado, yo lo he visto en resoluciones también que hemos tenido en mi ayuntamiento, no se ha llegado, han permitido que no se restablezca la legalidad urbanística por una cuestión formal, cuando el espíritu de la ley del suelo, de la ley 13/2015, es el restablecimiento de la legalidad urbanística. Claro. No es lo que más importa, no importa tanto la sanción, no importa, sino que las cosas se hagan bien. Entonces, no sé, hay un poco de contradicción. Un poco extraño, ¿no? Una contradicción. Sí. Sí. Pero bueno, en derecho ya se sabe que existen muchas contradicciones y que depende de quién lo vea. Exacto. Nosotros muchas veces hemos tenido contenciosos que pensábamos que íbamos a perder y hemos ganado y al revés. Depende. Claro, claro. Exacto. Cuando una cuestión va a un tribunal, no se sabe. Nunca se sabe. No. Nunca. Bueno, pues si Hola, queréis hola, que veamos buenas. el otro. Yo quería plantear una cuestión acerca del tema que estáis tratando de las segregaciones. No sé si en vuestro ayuntamiento o en alguno de los otros de los que estamos participando se ha planteado esta cuestión, y es el cuando un propietario que tiene una parcela que está en distintas clases de suelo, por ejemplo, un suelo urbano, Sí. no consolidado y urbanizable o no urbanizable, y que quiere hacer una segregación para dividir, digamos, el suelo que está en una clase y en otra clase, aunque no se cumplan pues, las parcelas mínimas o todos los requerimientos. He visto algún informe de algún técnico que me ha precedido en el puesto del ayuntamiento donde trabajo, que viene a decir algo así que por imperativo del planeamiento ha concedido ese tipo de segregaciones. No sé si vosotros las estáis concediendo o no, o exigís, aunque sean distintas clases de suelo, que la parcela mínima se cumpla y el resto de condicionantes que pudiera haber. Sí, a ver, mira, nosotros nos suele pasar sobre todo en el suelo no urbanizable, nosotros tenemos como unos núcleos urbanos que se llaman U9 y mucha gente pues suele tener una finca agrícola que tiene parte en el urbano y parte en el rústico. Nosotros siempre intentamos que cuando se segrega el suelo se cumpla con las parcelas mínimas de cada parte. Si yo presento una segregación de la finca y la quiero partir en dos y parte de la finca se queda en suelo urbano y parte en no urbanizable, la parte de esa finca que esté en no urbanizable tendrá que tener su parcela mínima y la que esté en urbano tendrá que tener también su parcela mínima. Si no, no permitimos la segregación. Entiendo que tú preguntas si podemos separar el urbano del rústico, por ejemplo, en este caso. En un principio tú podrías separar el urbano del rústico porque son calificaciones de suelo distintas. Si cumple planeamiento. Si cumple planeamiento. Claro, te puede pasar el caso de que tu parcela mínima sean 100 metros y en urbana se te queden 80 metros, porque la finca rústica no tiene más trozo metido en el urbano. Claro, ahí la historia es que realmente esa parcela urbana se va a usar con 80 metros, aunque no se separe de la rústica, porque tú solo le vas a poder dar licencia de obra a ese trozo de parcela que está en urbana. Entonces, claro, segregar el suelo, aunque yo entiendo que sí que se podría Si cumple el planeamiento, sí. Claro. Pero tiene que cumplir todo. Lo que se segrega, el resto. Muchas veces el problema es ese, que la finca a lo mejor es muy pequeña y tiene un trozo en urbano y un trozo en rústico. No cumple. Si separa el rústico del urbano, el urbano no tiene parcela mínima y el rústico tampoco tiene parcela mínima. Pero realmente son dos tipos de suelo. Sí, pero entonces, efectos jurídicos de poder escriturar y, ¿sabes? Y llevar a cabo. Yo entiendo que sí se tendría que dar aunque fuera mínimo, siempre con la connotación esa. Claro. Que cumpla la parcela mínima en cada tipo de suelo.
Si cumple, sí, si no, no. Sí, ¿no? Es lo que hacemos nosotros. Si cumple, sí, si no, no. Claro, lo que están planteando ahora es, si yo tengo 2 tipos de suelo y Sí, una sí, me he finca enterado. está aquí, si esta no tiene parcela mínima y esta no tiene parcela mínima, al final se van a usar sin tener parcela mínima, porque aquí si tengo una Ya. parcela de 80 metros y la parcela mínima es 100, le tengo que dar licencia, porque es una parcela existente. Es un resto, ¿no? Pero no cumple. Sentido como resto. Claro, será... El problema es escriturar eso por separado, porque no cumple con O sea que vosotros entendéis que, por ejemplo, en ese caso, si en suelo urbano no cumple, tendría que comprarla a un colindante para tener parcela mínima. Para y una eso agrupación, controlar. claro. Nosotros, claro, sí, tiene que tener parcela mínima para Tendría Tiene que ser que hacer parcela una mínima segregación que se agregue a otra con una colindante para agrupación. cumplir la mínima, Claro. pero no Claro. per se no se podría conceder en ese caso. Eso, cuando hay un plan parcial que sí que recoge el suelo, que será un suelo que esté en urbanizable con un suelo en rústico, en el proyecto de reparcelación, esa finca ya, digamos que se queda independiente del resto que le queda en rústica. Claro. En esos casos sí, porque directamente el planeamiento lo ejecuta, o digamos que se ejecuta con el planeamiento. Y esas parcelas sí que se quedan independientes, pero porque entran en un proceso de reparcelación y se le asignará una parcela que ya cumpla con el planeamiento. Y si no cumple, será en proindiviso o como tenga que ser. El propio proyecto de reparcelación ya determinará cómo se hace. Y se Sí, os ha... Perdona. No, digo que podría ser que se interpretara también que el planeamiento ya está haciendo una segregación de facto. Sí, también. Entonces, simplemente sería una tramitación para que se llevase a cabo y ya está. Yo creo que tanto un criterio como otro Pues vale. se podría... Quiero decir, eso es tomar un criterio y hacerlo de una manera o de otra, porque tanto uno como otro podría valer. Yo creo que ahí no se estaría incumpliendo ninguna legislación en ningún momento. ¿Y se os Porque ha si el dado, suelo ya... Teresa, el caso de que sea en 2 municipios distintos, que la parcela tenga parte en el vuestro y parte en Murcia, Sí. por ejemplo? Sí, o en San Javier o en los Alcázares. Y que hacéis un proyecto de segregación que vaya a las 2 administraciones. Ya. Yo no sé si se nos ha dado. Se nos ha dado el caso de que la finca esté en los 2 términos municipales, pero la segregación o el suelo que se segregue se quede solo en uno de En los Pacheco, municipios, por ejemplo. Entonces realmente lo tramitamos nosotros, o si es al revés lo tramitaría el otro ayuntamiento. Si el caso es que parten la finca de manera que se quede la mitad de la finca en los Alcázares y la mitad de la finca, por ejemplo, en Pacheco, la verdad que ese caso no se nos ha dado. No sé muy bien ahora cómo lo plantearíamos. Pues yo qué sé, a lo mejor tendrían que darle licencia los dos Los municipios. dos municipios. Claro, yo Porque entiendo que solo- sí, pero yo tengo ese caso, pero claro, entiendo que tiene que ser ¿Sí? un mismo proyecto de parcelación o la misma solicitud con el plano y llegar a los 2 Ah, ayuntamientos. Pero claro, Claro. ¿Y cumple en tu ayuntamiento y en el otro? ¿O en cumple el solo otro en yo no uno? lo sé, en el mío sí. En el Ese caso aparece en el manual este que he comentado antes. Oye, ese manual, sí, yo lo tengo. Sí, yo lo tengo. Ese manual entonces me interesa. Lo pasaron en porque solamente hay muchos es suficiente con que uno de los 2 municipios conceda la licencia, porque conceda la licencia. cuando vas al registro de la propiedad, la finca se segrega y ya aparece segregada. Entonces tú en el otro municipio, cuando vayas a solicitar una licencia o lo que sea, tú llevas tu nota simple y ya está segregada. Entonces, digamos que ese efecto sobre todo Pero registrales. si en el otro hombre, pero municipio sí, será incumple que- parcela, si en el otro Claro, si no municipio cumple. incumple parcela mínima, tienes un problema. Claro. Es que claro, Claro, para eso tendrías que saberse la normativa del otro municipio. Pero es que Claro. ese caso en el libro en el manual, dice que todavía está muchísimo más justificado que por razón de suelo, que es por una razón Sí, pero escucha, pero vamos a ver, puede estar justificado, pero hay que cumplir la legislación, ¿no? No se puede dar una licencia si no cumple la parcela mínima, entonces eso sí que hay, no sé. Yo lo del manual no estoy muy de acuerdo. No, el manual no estoy muy de acuerdo. Tiene que cumplir claro, además la propia ley estatal te lo dice, las segregaciones, divisiones, tal, siempre que se cumpla el planeamiento. Entonces yo estoy con Daniel, tienes que ver que cumpla la parcela mínima. A lo mejor no sería necesario que cada ayuntamiento diese una autorización, Pero sino sí, a lo mejor pedirle informe coordinarse algo. o pedir informe al otro ayuntamiento Claro. para que te informe diga que técnico, también cumple parcela mínima. claro, un informe técnico de ello y jurídico y tú ya resuelves.
y resolver uno de los dos ayuntamientos, porque no va a dar dos autorizaciones. De lo Pero mismo. es que realmente si lo piensas, la parcela que hay en un municipio, da igual que sea mínima que máxima, es la que hay en el municipio. Es la que hay. Y entonces Sí. da igual que tenga 5 que 50.000 metros. Si Pero que en el municipio fulano esta parcela tiene tanta superficie y ya está, porque está en ese municipio. Claro, pero esto sería igual que si tú, por ejemplo, quieres hacer una vivienda en suelo no urbanizable y tu finca te pilla mitad en un término municipal y mitad en otro término municipal, tú a lo mejor tienes los 20.000 metros de suelo, pero te pilla en dos municipios. Claro. Ahí también estaríamos en la misma situación. Tendrías que tener informe del otro ayuntamiento, porque si no podrías pedir una vivienda en la parte de un ayuntamiento, otra vivienda en la parte de la misma parcela. Y tiene que estar vinculada. Claro, eso se tendría. Pero en ese caso, Teresa, yo por ejemplo sí que tengo un caso parecido en el que, claro, la licencia me la va a pedir a mí porque la vivienda va en mi Está parcela. en tu suelo. Entonces ahí sí que entiendo que yo le pida a lo mejor informe al otro ayuntamiento. Al otro ayuntamiento. Claro. Pero claro, pero porque ahí sí lo va a hacer en mi parcela. Pero claro, en el caso de segregación no lo sé, por eso te decía que me generaba la duda. Pero es que eso es realmente ese tipo de cosas, como no están reguladas en ningún sitio, Ya. He aplicado porque son supramunicipales, al yo final es un poco sentido común y aplicar la legislación. Sí. complicado. ¿Sabes? O sea, que cumpla la parcela mínima en tu municipio y luego, pues a lo mejor yo sí que haría la consulta al otro ayuntamiento, o sea, porque es evidente que hay un tercero interesado. Nosotros en algunos casos, no ha sido por segregaciones, pero en algunos casos sí que hemos pedido informe a otro ayuntamiento, porque muchas veces nosotros con el tema de las cometidas de agua, desde Pacheco damos suministro de agua a muchas zonas rústicas de otros municipios. Entonces, claro, llega un momento en el que te piden o que la empresa de aquí te solicita al ayuntamiento que diga si le da agua o no, y yo no sé, porque no es mi término municipal. Entonces, a lo mejor hemos pedido informe al otro ayuntamiento como para preguntar si esas edificaciones tienen licencia o para ponerle un tope de plazo para que sean ellos los que hagan las infraestructuras para dotar de agua a esas zonas. Entonces, yo creo que sería algo parecido, ¿no? Como pedir un informe donde tú le digas, oye, mira, esta persona me ha pedido esta segregación, te adjunto el documento que aportan para que tú compruebes que en tu término municipal no está suponiendo ningún problema y no supone ningún problema para tu término municipal. Pero claro, al final le estás dando una licencia sobre un suelo que no te corresponde. No tenemos jurisdicción. Claro, que no te corresponde. Y eso no se puede hacer tampoco. No, claro. Entonces no podemos dar una licencia para los alcántaras, que antes era de Pacheco, pero ya no. Sí. Ya estamos. Ah, claro. Que la piden, no te creas, que las piden. Las piden. Sí, sí. Tenemos de todo. Oye, una consulta. El manual ese de informes jurídicos para arquitectos municipales es de Pere Joan Torrent River. A ver, yo lo tengo. Será manual de informes técnicos. Sí, yo creo que sí. Creo que el que teníamos el otro día. Es que pasaron por el grupo. En internet lo puedes. Lo pasaron por el grupo el otro día. Ah, vale. Sí, de Pere Joan y Torrent, sí. Vale. Sí, hay un caso que es el 524, dice división de parcelas entre municipios. Y entonces hay una consulta y una contestación. Luego eso, que hay 1000 casos o qué. Vamos a ver qué contesta. Yo tengo aquí uno de son 72 páginas. ¿Es este? Pues hoy otro más gordo. Yo tengo ese también. ¿Has dicho el caso aquí? 524? Bueno, no es que haya 524 casos, sino que le ha puesto ese número, pues supongo que será por alguna referencia. Sí. A ver, lo encuentras. ¿Y qué es lo que dice? Es que no he encontrado a Teresa. Pues dice, en un municipio de la provincia de Valencia se solicita licencia para la división de terreno respecto de una parcela que pertenece a 2 municipios colindantes, etcétera, etcétera. Bueno, al final contesta que lo único que se pretende es adecuar la situación registral de la finca, que es única, a la realidad catastral y de división territorial que divide la finca en 2 municipios. Por lo tanto, el objetivo de la parcelación es completamente lógico y dice que incluso sería necesario. Y el que la finca pertenezca a 2 municipios es causa suficiente para pedir su división.
Vale, para que esté dejar la parte de un municipio en un trozo y el otro trozo de otro municipio. Independientemente de que no cumpla. Claro, de hecho, Sí. lo más probable es que las calificaciones urbanísticas, Sean etcétera, no diferentes. sean iguales. Claro, serán diferentes. Entonces, y concluye que se puede y se debe otorgar la división de la finca porque, pues eso, por todo lo que alega ahí. Sí, claro, Bueno, sí. pero Ciertamente. Yo no sé. Pero una cosa será la división de la finca, otra cosa es que luego se puede edificar, porque si no tienes Claro. parcela mínima Sí, y claro, no puedes- claro, se eso pueda está hacer, claro, eso está claro. Y que podamos otorgar licencia de segregación si no cumple la normativa, es que no lo veo. Yo tampoco, la verdad. Yo no lo veo, si no cumple la normativa que se pueda, por muy lógico que sea, que está dividido y tal, si no cumple la normativa que se pueda dar licencia municipal de segregación porque está incumpliendo la normativa estatal, la ley del suelo estatal lo pone claramente, no lo veo, pero bueno, yo qué sé. De momento no se me ha planteado el caso. Pues voy a decir una burrada, ¿no? Perdonadme si digo una burrada. Que va, no creo. Pero a lo mejor sería más, no sé, más lógico hacer un expediente de alteración de los límites de los términos municipales o algo para incluirla en alguno de los dos municipios, no sé. Bueno, por eso tendríamos que Eso modificar sí que es todos los límites. complicado. Eso sí que Por es eso he dicho que es complicado. una burrada a lo mejor, pero es que Porque es muy raro que vayan por propiedad. El mismo abogado dice que es la propia administración la que obliga a no cumplir la normativa al dividir la finca entre dos municipios y darle diferente calificación urbanística. Claro, por eso. es verdad que al final el propietario se ha encontrado con un problema que no es suyo, que se lo hemos Por eso digo. se lo ha generado la administración. Por eso se me ocurría eso de alterar los límites municipales. Pero eso, sí, pero eso es Es más fácil segregar. ¿Quién se lo queda, uno u otro? Lo que luego, escúchame, eso es complejísimo, eso es un expediente de alteración de términos municipales complejísimo. lo sé, pero no sé. Complejísimo. Si dicen que como el manual, que es culpa de la administración y que lo necesario es separarla y todo eso, pues si luego esos Que a lo mejor señores eso van a debería tener ser. parcelas que no cumplen y que no van a poder hacer nada, pues no sé, la segregación para qué. Pues a lo mejor, yo qué sé, habría que plantear alguna forma de, no sé. Claro, porque ahí realmente incluso tendría el inconveniente de que tu finca, si es de un término municipal, tenga que estar en un registro de la propiedad y la otra que es del otro término tuviese que estar en otro registro de la propiedad diferente. Porque puede ser que los dos ayuntamientos estén en el mismo registro o que cada ayuntamiento tenga un registro diferente. No sé dónde tendrá escrita la finca. Escrito en uno de los dos registros, no en los dos. A lo mejor el informe este lo dice por ese motivo, porque claro, tú tendrías que inscribir la parte de un término municipal en un registro de la propiedad y la otra parte en otro registro de la propiedad. A lo mejor no sería un procedimiento de segregación, sería una autorización administrativa por el tema de que te pilla cada parcela en un término municipal. No lo sé, otra cosa, otra. Licencia de segregación sin cumplir la parte del planeamiento, yo no lo veo. Ya que, aunque esté en dos términos, no lo veo, la verdad. Que, no sé yo que los arquitectos que hacéis con un manual de informes jurídicos para arquitectos. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, pero como estamos hablando no lo veo mucho, la verdad. Estábamos hablando del tema de cómo es ordenación del territorio, aunque sea para ordenarlo, si tienes que incumplir, por lo menos ya estás dando, ¿no? Dejándolo correctamente a la hora de desarrollar cualquier planeamiento o cualquier cosa. Sí, pero es que no sé. Es verdad que puede ser que en un término municipal la parcela esté en un suelo urbano y en el otro término municipal la parcela esté en un rústico. En distintos tipos de suelo rústico, a lo mejor un suelo protegido o un suelo sin protección, y que las parcelas mínimas sean diferentes y que en un ayuntamiento si lo cumpla y en el otro no. También claro, es que ahí la casuística sería muy grande. Pero para otorgar la licencia tienes que cumplir el planeamiento. Claro, claro. En la normativa, si no, no. Entonces, pues, que tú en tu término municipal vas a incumplir de todas formas. Te hagas la segregación o no te la hagas, porque esa parcela tiene menos metros de las que te... Claro, de la o que tendría que agrupar, a lo mejor otra finca, para luego, no sé. Pero cumplir, o sea, no lo veo. No lo veo. ¿Lo veo? Menos mal que no tenemos el caso aquí, porque si no, al tío le decimos, el informe jurídico sería desfavorable si no cumple la parcela mínima, la verdad.
No, no lo veo que se pueda dar, la verdad. Así que eso. De hecho, ¿te acuerdas que tenemos un ejemplo de unos propietarios? ¿Te acuerdas que tenemos un ejemplo parecido de unos propietarios que tenían una finca y que el juzgado de lo civil decía que tenían, bueno, por temas de herencia y tal, que tenían que dividir esos terrenos para cada uno quedarse con su parte tal y piden licencia de segregación y nosotros se la denegamos? Porque no cumplían la parcela mínima y ahí sí que hemos ganado el contencioso, nos dando la razón, porque no cumplía el planeamiento. Sí, ellos habían llegado a un acuerdo eran varios hermanos y tal, habían llegado a un acuerdo en repartirse los terrenos y entonces, vía jurisdicción civil, el juez dice que se lo dividan y tal, y piden licencia de segregación, y nosotros decimos que no, porque no cumplían la parcela mínima establecida en las normas, y nos anda la razón. Sí, ahí se puede, digamos, hacer, pero con un proindiviso, para que cumpla. Claro. Existe esa figura, que es lo mismo que hace cuando hay un planeamiento, Que ellos quedan parcelas querían, pequeñitas y lo dejas querían, con un proindiviso. querían extinguir el proindiviso. Claro, sí. Así es como lo tenían y así es como se lo quedaban. Acabo de enviar el link para sí. que veáis ahí, por si queréis ver. Sí, yo me lo voy a guardar, a ver qué manual Es que lo han pasado. resulta que es un blog donde está recogido todo el manual este. Es un blog que hay con todas las consultas, etcétera, etcétera. Muy bien. Muchas gracias. Además que eso de la unión, que ahí está Sonia. No, que es una era un blog de la Unión. Ah, vale, pensaba que era de la unión de arquitectos. Ay, me he equivocado, pensaba que era. Vale, genial. Bueno, gracias. Sí, me lo voy a mirar, me lo voy a mirar a ver qué os pasa, para que informéis, que luego. No es mal que Teresa y yo, eso no nos peleamos, pero. Joder. Bueno, yo que sé, alguna cosilla más de segregaciones. Pues si no vemos el de la autorización de la autorización del uso del suelo. Bueno, en este caso había una parcela en un suelo de protección específica, de protección agrícola, por las directrices del litoral. Nuestro planeamiento es un suelo en EUA, que es un suelo agrícola, y las directrices pues han protegido todo ese suelo porque tiene regadío. Plantean una autorización de uso de suelo con un uso que es terciario, o turístico, perdón, de ocio turístico. Entonces, con las directrices te va al cuadro de uso y el uso está prohibido expresamente. O sea, no está condicionado ni por planeamiento, no, prohibido. Tenemos un informe tanto técnico como jurídico indicando que el uso está prohibido y que por lo tanto no es posible tramitar la autorización de uso de suelo sin meternos en más historias de si cumple o no cumple parámetros o tal. Simplemente el uso no está permitido y se deniega. Los juristas del propietario del suelo pues se van a la comunidad autónoma, mantienen reuniones con ordenación del territorio. Bueno, le indican que existe la posibilidad de la detracción del suelo, que todos lo sabemos cuando hay suelo, a los que nos afectan las directrices del litoral lo sabemos, pero esa detracción del suelo yo no suelo indicársela a los propietarios privados, porque entiendo que la detracción del suelo es a nivel urbanístico para el propio ayuntamiento, que si tiene que hacer un plan general o tiene que reclasificar suelos, que sea el ayuntamiento el que decida qué suelos son los que corresponde sacar de esa protección y dejarlos en un suelo inadecuado. Bueno, llegan los juristas de estos propietarios, presentan un escrito en el ayuntamiento donde exigen o solicitan que se haga una detracción del suelo para, una vez que esté desprotegido el suelo, poder tramitar esa autorización de uso de suelo. Nosotros ya en otra ocasión, para una parcela que era municipal, para hacer un museo, hicimos esa detracción del suelo, la hicimos simplemente con un informe técnico y jurídico donde se contabilizaban los metros de suelo que ya se habían detraído, que no se superaba el porcentaje que marcan las directrices, y con eso se pasó se hizo un informe propuesta para que la Junta de Gobierno local lo aprobase, y con esa aprobación de la Junta de Gobierno local de la detracción nos sirvió para tramitar la autorización de uso de suelo y ese suelo había perdido esa protección. En este caso se tramitó el expediente de la misma manera, se comprobó que
el suelo que se detraía no superaba el porcentaje que establece las directrices, porque realmente nosotros solo hemos hecho esas 2 detraciones del suelo, porque todavía no hemos aprobado ningún plan general, ni hemos hecho ninguna modificación que afectase a ese suelo protegido. Y cuando se hace la detracción en la Junta de Gobierno local, se emiten entonces los informes técnicos y jurídicos para la autorización del suelo, comprobando todos los aspectos, pues tanto de las directrices del litoral como las de industrial, como todos los parámetros urbanísticos, la orden que aprobó la Consejería sobre sus autorizaciones de uso del suelo. En este caso también, como ellos establecían que era un uso de ocio y turismo, nosotros no lo teníamos claro, se pidió un informe a la Dirección General de Turismo, donde estableció que sí, que la empresa iba a hacer esa actividad turística y por tanto, pues bueno, ya entendemos que sí que es un uso turístico y se tramita el expediente. Se informa favorable técnica y jurídicamente y se envía a la Junta de Gobierno local para remitirlo a la Dirección General. Llega a la Dirección General y para nuestra sorpresa nos llega un informe indicándonos que las detracciones de suelo no se pueden tramitar directamente por el Ayuntamiento, sino que hay que hacer una modificación de normas de planeamiento. En este caso sería en base a 173. 5 de la ley del suelo. Por tanto, en este caso, pues nos han exigido que hagamos esa modificación de planeamiento, que probablemente no sé si la iniciará el titular o ya no la iniciará, pero nosotros ahí nos quedamos un poquito descuadrados porque en la anterior situación sí que nos lo habían permitido. No sé si a vosotros os ha pasado el caso en alguno de vuestros ayuntamientos también de hacer alguna detracción de suelo, o cómo la habéis tramitado. Yo creo que no es una cosa que se suele hacer, mucho menos para detraer suelo para un privado. Que nosotros ahí lo indicamos exactamente, pero bueno, como al final era una decisión política, se tomó la decisión de que sí se iba a hacer, porque había un interés en que se hiciese esa actuación y se detrajo el suelo. Nosotras pues seguimos pensando que, no sé, la comunidad autónoma ahí estableció que para hacer la detracción del suelo debe haber una modificación de planeamiento. No sé si vosotros lo consideráis oportuno, si no, ¿qué pensáis? Nosotros evidentemente ya las detracciones del suelo pues se harán con modificación. Como indica la Dirección de General. planeamiento, que para eso son los competentes. Pero, o sea, han dicho para esta detracción, la modificación de planeamiento es en cualquier caso, es que nosotros en la Unión, el problema que tenemos es con la protección del suelo por riesgos de la minería. Entonces, en este caso, tenemos un caso muy concreto. Ahora nos concedieron el año pasado el plan de sostenibilidad turística para Portmán, 1 millón de euros. Una de las actuaciones está enfocada para los senderos que ya están en uso, o sea, no oficial, pero es uno de los, aquí en Portmán es uno de los que se usa, que estoy aquí, fuera de aquí en Portmán. Pero sin embargo nos dicen que para poder llevar a cabo la actuación cargada, pues un poco por y señalística, tenemos que hacer la detracción de ese suelo. Sí. Porque efectivamente, como el uso no está condicionado, evidentemente está prohibido, pero no nos han dicho nada de esa modificación de planeamiento. Nos han puesto en contacto con un técnico porque tenemos que hacer un informe en el que se demuestra que efectivamente esos riesgos por la minería no son reales. Vale, pues simplificar y no enrollarnos. Pero ahora me salta la alarma cuando una vez que superemos esa traba que no es pequeña, entonces tengamos que irnos a hacer una modificación. Que... A ver, Elia, es que te escuchamos muy mal. He entendido que vosotros tenéis el suelo de protección por minería, por recursos ¿no? mineros. Y que vais a hacer una detracción también por las subvenciones que habéis obtenido de usos turísticos. Exacto. Y que la comunidad autónoma no os ha dicho todavía que necesitáis modificación de planeamiento. Claro, por eso me preguntaba, ¿me oís ahora? Sí, ahora mejor, sí. Un poco mejor. Es que a mí también me pasa, ostras, quizás sea mi ordenador. Bueno, si no, me hacéis una señal y rectifico. Efectivamente, nos pide que desde el ayuntamiento seamos quien hagamos esa detracción, aunque incluso ahora mismo es privado. Es de una de las empresas de aquí, pero cedería el terreno cuando llegue el momento. Pero una vez superada esa traba, que era lo que os decía, no nos habían informado que luego tuviéramos que hacer esa modificación de planeamiento. Por eso el matiz es si es solamente para este suelo que no suceda como a vosotros o es en todos. Si os habían especificado, vamos. Pues nosotros entendemos, vamos a ver, Mira, es que dice, la LOTU prevé que por razones... 173.5. Sí, dice, prevé que por razones fundamentadas de interés público puedan aprobarse modificaciones de planeamiento para cambiar la calificación de uso de suelo no urbanizable protegido, motivados en la eliminación de los valores que justifican dicha calificación. Artículo 173.5 de la LOTU. En el caso que nos ocupa, por ser suelo no urbanizable de protección agrícola, además,
Dicha modificación tendrá que cumplir los límites y requisitos establecidos en el artículo 18 del Plan de Ordenación Territorial de la región de Murcia. Ellos entienden que con la detracción estamos quitando la protección del suelo y por tanto hay que tramitar la modificación en un informe y en la resolución que nos han mandado de la Dirección General. Pues yo te aconsejo que lo veáis. Claro, claro, porque es ordenación del Nosotros lo territorio. vemos un poco rocambolesco porque digo que ha mezclado una cosa con otra. la verdad. Realmente el uso del suelo sigue siendo el mismo, sigue siendo rústico. Pero ellos han No cambia entendido la que estamos calificación. modificando la calificación, estamos desprotegiendo ese suelo rústico y por tanto tenemos que tramitar una modificación. Lo vemos un poco disparatado, pero como el criterio y en la resolución que ha adoptado la Dirección General, pues no aguantamos. Ordenación del territorio, ¿verdad? Sí. Sí. Lo sé, Como han hecho un nosotros tenemos informe que ir a técnico. minas, o relativamente, nos van llevando de la mano entre las dos, entre minas y ordenación del territorio. Hombre, realmente, si el propio ayuntamiento realiza un informe donde, en este caso, la protección, tú vas a quitarle la protección al suelo porque los valores que ese suelo tenía han desaparecido, se puede entender que realmente esa protección ha desaparecido sin más. Pero claro, hay que quitarla. Y además hay una ley específica que te indica que hasta un porcentaje lo puedes hacer. No entiendo el motivo por el cual hay que cambiar el planeamiento, porque mi planeamiento va a seguir diciendo que es suelo rústico. Lo único es que le voy a quitar una protección que no le ha puesto mi planeamiento, que se lo ha puesto unas directrices. Viene impuesta. O sea, yo mi planeamiento, ¿qué voy a modificar? Si yo ese suelo no lo tengo protegido. Está protegido por unas directrices. Entonces, claro, en todo caso tendría que cambiar las directrices para que ese suelo no apareciese como protegido. Pero las directrices son superiores a nuestros planeamientos. Claro. Sí. Claro, pero yo el planeamiento cuando lo modifique, me dicen, tienes que modificar el planeamiento para quitarle la protección al suelo. Es que en mi planeamiento no está protegido el suelo. Está protegido, claro, por las directrices. Está protegido por las directrices. Entonces yo lo cambio y lo tengo que poner como inadecuado el suelo. Pero al final es un suelo no urbanizable inadecuado, que es una terminología que mi planeamiento no tiene porque es muy antiguo. Habla de suelos no urbanizables. Ellos han hecho una interpretación. Yo creo que es un poco... Pero no bueno. sé. Pero es su criterio y nos han dicho que no, ¿eh? A mí me parece perfecto, pero... Han recurrido, la otra parte ha recurrido. Claro, nosotros no hemos recurrido porque era algo que no veíamos. Que nosotras no veíamos. Desde el inicio. Porque una cosa es que el ayuntamiento tenga un interés general en traer tal, pero es que esto es un interés particular. Entonces, desde el inicio no lo veíamos claro. Y siempre hemos dicho que no. Pero bueno, luego al final... Entonces, pero la otra parte sí que ha recurrido y estamos esperando a ver qué contesta la consejería. No ha contestado todavía. El interesado sí ha puesto unas alegaciones que están sin resolver. Si quieres, cuando tengamos la resolución, te la mandamos por si acaso. Sí, no. Pero... Parece interesante. Javier, ¿me oís? Sí, hola Alfonso. Hola Elsa, hola Teresa. Hola, ¿qué tal? Pues nada, a ver si aprendo algo de aquí. Bueno, seguro, no sé yo. Sí, vamos a ver, en mi ayuntamiento pasa lo mismo, que tenemos las directrices del litoral y todo, bueno, todo el ámbito que pues, está protegido, ¿no? Nuestras normas también son normas subsidiarias del 90, aunque son normas antiguas, nada más que al final se aprobaron en el 90. Y sí que tenemos todo el suelo no urbanizable sin proteger, pero protegido por las directrices del litoral. Por las directrices, igual. Entonces, sí que te dice que las autorizaciones excepcionales es en defecto de instrumento de ordenación territorial. Cuando hay una directriz o un plan de ordenación territorial, sí que tienes que elegir por él. Y si no, sí que tendrías que hacer una modificación de reglamento y ya en esa modificación de planeamiento tendrás que justificar el 20% de los 200 hectáreas de tracción del suelo. Es lo que nos han dicho nosotros. Entonces, ahí sí que yo sí estoy de acuerdo con la comunidad. De hecho, estamos nosotros intentando hacer uno y tal, y bueno, pues vamos a ver, incluso el plan general nuestro está justificando lo de la detracción del suelo de nuestras normas subsidiarias para justificar que todo lo que reclasificamos nuevo... Claro, eso lo tienes que justificar. Claro. Entonces yo entiendo que sí, que tiene que ser así, porque te tienes que regir por las directrices y por las directrices en defecto de esas directrices. Entonces sí que debería hacer una modificación de planeamiento. O sea, que bueno, que yo sí estoy de acuerdo con la comunidad. Entonces tú, ese suelo, cuando lo modificases con tu planeamiento, por ejemplo, profesor, el suelo no urbanizable, ¿cómo lo tenéis con qué nomenclatura lo tenéis? Nosotros tenemos suelo no urbanizable y luego no urbanizable protegido.
Solo Claro. tenemos esas dos. O sea, Solo no tenéis hay esas dos. estándar y no protegido, pero la protección solo está en la isla y en la Sí. Venezuela y poco más. Entonces, si haces una detracción del suelo que no tenéis protegido, lo pasarías a inadecuado. Para que perdiese es que claro, Claro. ¿cómo pierde la protección? ¿Cómo lo nombraría ese No, suelo? o sea, tendrías Inadecuado. que reclasificarlo al uso que se vaya a dar. Al uso que tú consideres, ¿vale? Al Sí, hombre, si turístico va a o al urbanizable urbano. o urbano, lo que sea, a lo que se vaya a A construir. otro. Y luego Yo, pues, a mí tendrás un eso- refuerzo de sistemas generales y todo lo que tengas que Claro, estudiar. pero es que yo a esa modificación de normas no le veo, de planeamiento no le veo futuro, en el sentido de que no me parece bien reclasificar un suelo de 20, 30 o 40.000 metros, aunque no sea una isla que esté en un borde, y ponerle turístico, por ejemplo, ahí inconexo con nada, que no estás dentro de un urbano ni estás dentro de. Porque yo creo que el trámite de autorización de uso de suelo es para eso, es para que tú puedas permitir que se haga una actividad determinada en un suelo, pero que el suelo Que no siga se- siendo no claro. urbanizable, que no pase a ser urbano. Es Claro. un uso Pero excepcional. esa Claro, es un autorización uso de suelo, excepcional. Es que un uso Pero excepcional. cuando acabe ese uso, el Por suelo eso se seguirá siendo autoriza. Claro. urbanizable. Claro. Por eso no entiendo que tengamos que modificar el planeamiento, porque se modifica el planeamiento y ya va a dejar de ser ese tipo de ya, pero suelo. supuestamente cuando tú haces unas directrices o un plan de ordenación ya estás Sí. ordenando y regulando jurídicamente todo ese ámbito. Sí, ese Entonces, suelo está si claro. quieres modificar, tienes que modificarlo. O sea, tienes que Ya, modificar sí, el sí. régimen. No es una autorización excepcional porque no hay nada regulado. Ya. Sí, no, si en parte es así, ¿no? Si el suelo está protegido, yo no veo bien que venga un privado y pueda hacer una detracción del suelo y en ese suelo hacer unos usos que no están permitidos con esa protección. Yo eso no lo veo bien. ¿No? Pero Y en esa lo de- modificación de planeamiento tendrá que ver si hay interés o no por parte del ayuntamiento. Para Claro, pero tramitarlo, ¿no? vamos a pensar que no es un uso privado para un interés privado. Vamos a pensar que un ayuntamiento necesita hacer un hospital, una residencia de ancianos, cualquier actividad de este tipo, y solo tiene suelos no urbanizables y además hace falta que sean no urbanizables por los motivos que sean, de interés público, de interés general. Tal. Y necesitas de traer ese suelo porque está en un suelo de protección específica, pero que realmente no es un suelo, vamos a ver, si fuera un suelo de protección ambiental, pues evidentemente no lo va a hacer. Pero es un suelo de protección agrícola que ya no se usa como suelo agrícola porque se ha quedado ahí en un reducto entre carreteras o con otras actividades y es un suelo que ya no se está usando como agrícola. Entonces realmente no estás quitándole nada. No recuerdo ni lo tendría que buscar si cuando se hizo el hospital de Barco se hizo una modificación del reglamento, que yo creo que sí. Anda, Que mira. sí, Entonces, claro, sería un ejemplo parecido. claro, sería un ejemplo parecido. Lo que pasa es que no sé si se hizo después de 2006 o con lo que después de aprobarse la directriz de 2004, no me acuerdo. Tendría que buscar. Pero Claro, sí que porque es un ahí habría una ejemplo. modificación de planeamiento donde se pasaría a un uso, El a suelo. uso equipamiento. Claro. Claro, pero el problema de las modificaciones ya sabemos lo que son, que Sí, que ya no te dejan hacer un modificaciones año. tampoco, porque Claro. tenemos los planeamientos tan antiguos Claro. que en cuanto empiezas a hacer una modificación ya te están advirtiendo, usted tiene el deber legal de actualizar su planeamiento y hacer Sí, plan ya general. no, nosotros y ya no. tal. En ello estamos, pero es difícil. Ya, Pero es que no es Claro. tan fácil. Muy complicado. Muy es complicado. complicado, es complicado. Estamos todos empezando, pero Creo no que terminamos. van a modificar la ley del suelo estatal. No sé si lo habéis visto. Hay un anteproyecto y se supone que es para eso, para flexibilizar la tramitación de los instrumentos de planeamiento y que no se considere, que no se anulen instrumentos concretos por determinadas, bueno, por todo. O sea, hay muchísimos planes generales que falta un informe tal, enseguida nulo de pleno derecho. Entonces creo, hoy me ha llegado, lo he visto en el consultor, que hay un anteproyecto en marcha y es para eso, para distinguir cuándo se considera un plan nulo y cuándo anulable y puede pervivir la parte de ese plan no afectado. O sea, en principio parece interesante, pero es el anteproyecto. Si queréis lo puedo colgar. El documento me lo descargo y lo cuelgo en el foro para que lo vayáis viendo, pero de momento es el anteproyecto. ¿Vale? Y me ha parecido interesante. Se supone, o sea, sobre todo el objetivo y la finalidad en la exposición de motivos era esa, facilitar a los ayuntamientos la tramitación. Digo, uy, luego pasa eso, que del anteproyecto a la ley a veces hay un abismo. Entonces no sabemos en qué quedará, pero el fin me ha parecido bastante. Digo, mira, una ley que va a ser útil, van a modificar la ley Pues sí, para algo positivo. a ver si Está fuera bien. verdad. Pero luego al Entonces final. lo voy a subir, lo voy a colgar en el foro para que lo vayáis viendo y tal, porque me ha parecido interesante.
la reforma que se va a operar en el Real Decreto Legislativo 7/2015. Y útil, y sobre todo útil. Ya veremos en qué queda. Pero Bueno, y sí. en este caso, si las modificaciones son estructurales, pues ya tienes la tramitación ambiental que ya vas Bueno, arreglado. Madre Pues ya mía, vas para 5 o 6 años. pues como un plan general. Claro. Una modificación estructural prácticamente, o sea, aparte de que por ley el trámite urbanístico es el mismo, el ambiental también, porque una evaluación ambiental estratégica ordinaria, madre mía, una eternidad, una eternidad. Que es complicado tramitar ahora mismo expedientes de ese tipo. Sí. Pero nada. No, evidentemente, en parte es coherente lo que establece la Dirección General, como lo ha comentado Alfonso. Claro, que depende cómo miren las cosas, pues las ves de una manera, las ves de otra. Por otro lado, el tema de si para hacer una detracción hay que hacer una modificación de planeamiento, pues claro, lo que tienes que hacer es toda la detracción que pretendas realizar, hacerla con la misma modificación. Porque si no, cada vez que tengas que detraer un poquito de suelo, tengas que hacer una modificación. Por eso yo siempre entiendo que esa detracción o ese porcentaje de suelo que te permiten las directrices es para que cuando tú modifiques planeamiento tengas un poco de margen para ampliar poblaciones o hacer nuevos urbanizables, pero que sea una cosa coherente y con medida. Interés general, y por interés general. Que impere el interés general, no particular. Que es lo importante y lo relevante. Pues no siempre pasa. Pues nada. ¿Tenéis alguna cosita más que queráis que veamos? Yo tengo una pregunta, a ver cómo lo hacéis vosotros también. A ver. Nos ha llegado ahora una plantación solar, ¿vale? Fotovoltaica. Sí. Y claro, en suelo no urbanizable, de protección agrícola. Claro. Con la modificación del Real Decreto del COVID del 3/2020, la Dirección General entiende que ya no es un interés público, que lo podemos hacer. Licencia urbanística. ¿Vosotros lo veis también como ellos? Bueno, siempre y cuando que ese uso sea permitido por mi plan. Si no lo permite. Sí. Nosotros sí. Pero nosotros sí lo estamos considerando como título, o sea, como aplicando la licencia ley urbanística. Directamente, También es ¿no? verdad que a nosotros no tenemos ninguna en suelo de protección. Es todo en suelo que no está protegido. En NV. En no urbanizable sin protección. Entonces ahí entendemos que sí que sería posible. Claro. En Sí, base al la artículo ley. de... Claro, si es que a mí me pasa igual. Yo en un principio. Porque nuestro planeamiento es que no dice. Nada. Como no dice que esté prohibido. Es que no existían las placas solares en el 95. Claro, no. A mí me pasa igual. Es el Porque yo problema. el uso de conservación del medio sí lo tengo. Entonces, como dándole una vuelta, ellos en el 101, la modificación del 101 te dice las siguientes condiciones ligadas a la utilización racional de los recursos y sí que lo asemeja a la conservación del medio. Entiendo que sí, pero claro, al final puede abrirle las puertas al campo. Claro. Nosotros sí que estamos, o sí tenemos el criterio de autorizarlas con licencia urbanística. A mí el problema que se me plantea y que no le veo manera de sacarle punta es que esas plantas fotovoltaicas tienen unas líneas de descarga y esas líneas de descarga van a unas subestaciones que pueden estar a 5 metros o a 80 kilómetros. Entonces nos estamos encontrando que nosotros tenemos una subestación aquí en Torre Pacheco que de plantas que no hemos autorizado nosotros nos están llevando las líneas de descarga desde Cartagena, desde Murcia, desde Fuente Álamo. Y claro, me estoy dando cuenta de que se me va a llenar el término municipal de líneas, que luego eso tiene unas connotaciones de servidumbre en el suelo rústico. Y claro, es que no sé muy bien cómo plantearlo. Estoy teniendo reuniones con las empresas que la están presentando, pero como a los ayuntamientos ya llegan con todo el trámite ambiental hecho y con muchas cosas hechas, ellos no quieren dar marcha atrás porque les supone no cumplir los hitos de sus plazos y esos hitos les suponen millones de euros de avales. Entonces, claro, como no, lo primero que hacen no es ir al ayuntamiento y ver con el ayuntamiento por dónde pasó la línea, si en estas parcelas las puedo hacer, no. Directamente ellos tramitan todo su expediente y después, expediente ambiental, y después vienen a los ayuntamientos. Entonces, claro, yo me estoy encontrando con que en mi propio ayuntamiento creo que han pedido una o dos solo, pero en toda la zona de Murcia y de Cartagena han pedido muchísimas y le están dando los puntos de descarga o en Cartagena y hay que cruzar el término municipal completo o en el propio término municipal nuestro. Y nos encontramos con miles de líneas
que están cruzando por zonas que estamos viendo en el plan general para reclasificarlas, y eso luego son unos costes y unas cargas para esos suelos muy importantes, Y las porque servidumbres soterrar todas esas líneas, claro, las servidumbres de vuelo son tremendas allí. claro, es que eso es increíble, porque como, claro, los técnicos vienen, yo no entiendo mucho del tema de servidumbre eléctrica y tal, pero claro, ellos vienen y dicen, no, es que tenemos que dejarle un pandeo al cable de tanto, y 20 metros por cada lado, y no sé qué. Oye, pues unirse y hacer las líneas conjuntamente. Sí, pero es que yo ya lo he tramitado mi evaluación para 4 líneas y ahora no voy a meter 8, porque me supone modificar todo el trámite ambiental. Y como ya sabemos que los trámites ambientales van como van, pues nadie quiere hacerlo. Entonces, claro, estamos ahí en la tesitura de que por un lado casi que te obligan a autorizarlo porque vienen con interés público, están tramitando todos los expedientes por interés público, y luego la ley también se está adaptando para que se le den todas las licencias, pero claro, es que nos van a destrozar el territorio, porque son líneas aéreas con un montón de torres, las expropiaciones que le hacen a los vecinos es bastante importante, y lo de menos es donde se sienta la torre. Es que luego les tienen que poner unas zonas de servidumbre de paso para mantenimiento de esas torres, que haya gente que les pillen en el centro de la finca, y tienen que dejar luego un super camino de 2 kilómetros hasta salir de la finca. Entonces, claro, ese es el problema que yo me estoy encontrando, que todavía no sé cómo vamos a resolver, porque la comunidad autónoma nos dijo que iban a hacer como unas directrices, Sí, no lo han hecho. como una instrucción para determinarlo, para indicarnos al ayuntamiento qué condiciones tendríamos que ponerle, o cómo dejar de implantarse, o cómo no. Pero claro, yo aquí con el ingeniero que tenemos aquí, que lleva todo el tema de medio ambiente también, lo hemos hablado muchas veces. Es que esas plantas al final se ponen sobre torre, ese suelo, ¿cómo queda? ¿Les vamos a exigir que ese suelo lo tengan que plantar o que tengan que reforestarlo? ¿O va a estar todo impoluto, sin hierba siempre, y van a estar fumigando? Esos suelos al final, cuando pase el agua, porque estamos en muchas zonas donde pasan muchas escorrentías de agua, aunque no sean flujos preferentes, tenemos muchas escorrentías de agua. Si esos suelos cada vez los vamos a dejar todo lleno de placas, con el suelo libre, cuando pase el agua se va a llevar todas las tierras al Mar Menor. Vamos a colapsar el Mar Menor de tierra. Pero Teresa, ¿por qué le pedís que también justifiquen las líneas de descarga y hasta dónde van a llegar en esa licencia que ellos piden? Es que yo cuando me piden, porque el problema de esto es que te piden, antes de pedirte la licencia urbanística, te están pidiendo los informes previos del uso. Después el informe de la línea de no sé qué. Después de la evaluación ambiental, pues medio ambiente te pide el informe preceptivo de los afectados, tal. Entonces, claro, de cada planta te están llegando 4 informes, solicitudes de informe. Entonces yo ya cuando me piden el de uso, ya les exijo que me digan por dónde van a hacer la descarga y que tiene que estar consensuada con el ayuntamiento. Porque si me piden 3 y van a pasar por el mismo sitio, o por lo menos para hacer unos carriles de paso por donde todo el mundo tenga que ir y después cada uno se vaya desviando para su sitio. Pero que no me pongan una línea aquí, la otra cruzada, la otra pasa por el otro lado del término. Porque claro, es que yo estoy viendo que esto se nos va a colapsar el término municipal de líneas. Claro. Y es que yo lo veo, a mí las placas solares y lo que es la planta solar no entendemos, o no hemos entendido técnicamente desde aquí, desde todo el equipo técnico que hay, que vaya a ser perjudicial, que habrá que verlo, que no sean, porque el problema que están teniendo es que como alquilan las fincas, pues a lo mejor se les queda una finquita en medio que no se la alquilan y lo dejan ahí como una isla. Pues estamos intentando que esas cosas pues que no pasen. Pero en las líneas de descarga sí que veo que es un problema y bastante importante, y incluso medioambiental, porque tú tienes un territorio que es suelo no urbanizable o que está de protección agrícola y que de repente te lo ves lleno de líneas por todos sitios, que al final a nivel de aves, no sé, es que yo le veo muchos problemas. Sí, quizá en el plan general ahora que estáis redactando sea una oportunidad para pero vamos a establecer llegar algún... tarde. Es que vamos a llegar tarde. Porque las cuotas de kilovatios que les están dando ya en todas las subestaciones se están agotando. Y aquí en Pacheco han abierto ya nuevas cuotas. No sé si en unos meses saldrán las cuotas nuevas y entonces vendrá otra avalancha con otras licencias. Cuando tengamos el plan general. Entonces, cuando yo tenga el plan general, dentro de 4 o 5 años, ya van a estar todas implantadas, ya no me van a solicitar ninguna. Si el problema es ese, que ordenación del territorio, hace un par de años que estuvimos ahí hablando con el director general y la jefa del servicio, nos dijeron que estaban preparando esas directrices para que todos los ayuntamientos lo hiciéramos igual, que estaban interesados en que los ayuntamientos no pusiéramos pegas, en que se pusieran las plantas solares, y les dijimos, sí, pero también nos podéis ayudar porque esto es un tema que son de legislaciones que nos vienen impuestas, que como
como nos dejan ahí como el último escalón donde me tienes que dar la licencia sí o sí, pero no me puedes poner pegas. Y yo no creo que sea justo, porque al final los territorios que están invadiendo son los nuestros. Y el Estado está muy bien que quiera que haya mucha energía renovable, y todos queremos que haya energía renovable, pero como dice mi ingeniero, para que haya energía renovable quizás fuese mejor que fuesen plantas que den servicio a las zonas cercanas. Claro. No poner megaplantas aquí, llenar la región de Murcia de plantas eléctricas, porque todas esas líneas luego habrá que llevárselas hasta la zona donde se vaya a consumir la energía. Entonces, no lo sé, yo creo que vamos a llegar tarde. Y que las plantas se van a... Nosotros tenemos en nuestro ayuntamiento también algún caso de líneas y nos hemos opuesto en la fase de consultas de la autorización previa, porque hay varias autorizaciones, autorización de interés público, autorización previa y luego otra de obras. Hay varias, entonces, cuando el ayuntamiento hace un informe desfavorable, parece ser que bloquea la autorización, incluso creo que se tiene que llevar al Consejo de Ministros para resolver en función de si se sigue hacia adelante o se consideran las... Y al final es un poco por las mismas razones que estáis poniendo encima de la mesa, el no estructural y luego líneas que a lo mejor van a estar en suelos urbanizables que cuando se desarrollen van a suponer un coste. Entonces nosotros desde el ayuntamiento entendemos que tenemos que defender los intereses de esos propietarios, porque si no luego nos van a pedir responsabilidad a la hora de desarrollar esos suelos y tener que soterrar esas líneas. Entonces, claro, por lo menos... se supone que por suelos urbanizables no pueden pasar en aéreo, las tienen que pasar en subterráneo. Y si tú se lo exiges, ellos tienen la obligación de hacerlas en subterráneo. Pero claro, por donde las soterras, si tú todavía no tienes ni una preordenación de ese sector, a lo mejor luego van a estar por debajo de una parcela o de un solar. Sí, un parking o cualquier cosa. Entonces, claro, es que es muy difícil. Lo ideal es que ellos vayan pasando, pero claro, como no se ha tenido en cuenta eso en ningún planeamiento, ni lo hemos tenido en cuenta en ningún sitio, tampoco tú ahora vas pensando, pues que pasen por aquí, pero luego vienen y te dicen, sí, yo paso por ahí, por ese corredor, pero es que como hay una vivienda a menos de 50 metros, me tengo que desplazar no sé cuántos metros. Luego un poco más adelante, dentro de 1 kilómetro, hay una industria de no sé qué y me tengo que mover. Entonces, claro, al final la línea va haciendo como un zigzag, porque ellos tienen que ir separándose de todos los sitios que tienen servidumbre, y claro, es que al final es una maraña de cables y de líneas y de todo, que en muchos términos a lo mejor no tenéis ninguna subestación o si a lo mejor descargan en otro sitio, pero es que Pacheco justo estamos en el centro por donde pasan todas las líneas de descarga del mundo, como digo yo, es que no puede ser que haya tantas, porque nos pasan todas. Y claro, yo tengo todos esos clientes muy parados, no paran de venir, de llamar, de estar, pero es que nadie da solución de cómo hacerlo, ni encuentro la manera de hacerlo. Entonces sería cuestión de un debate entre ayuntamientos de cómo hacer estas cosas, porque la consejería es que no termina de redactar lo que estaban redactando. Pero en todo caso, en urbanizable debería de tramitarse como provisional, porque cuando no puedes condicionar el futuro desarrollo que haya en el sector. Sí. Entonces, claro, coger una garantía al ayuntamiento y cuando se desarrolle, mira, pues tenemos este dinero para mover la línea. Ya no suelen pasar. Sí, en el urbanizable a lo mejor debería de regularse con algunas directrices o plan de ordenación territorial. No suelen pasar por suelos urbanizables. Yo por lo menos todas las que nos están presentando no suelen pasar por suelos urbanizables, porque ellos saben que eso les puede generar problemas. Entonces no suelen pasar. Si los obligas a soterrar, algunas empresas están hasta dispuestas a soterrar, pero claro, existe servidumbre, pero ya no hay impacto visual, ya es otra historia. Lo que pasa es que, claro, el coste, por algunas empresas que han estado aquí, a lo mejor el coste se triplica o cuadriplica del soterrado al aéreo. Y hay determinadas líneas de muy alta tensión que no se pueden soterrar, que tienen que ir en aéreo sí o sí. Entonces, claro, depende de qué tipo de línea sea, pues te encuentras en una situación u otra. Lo ideal, yo creo que lo ideal es poner de acuerdo a todas las empresas, porque al final las subestaciones están donde están y todas parten de ahí. Si todas salen con una torre, es que si no, alrededor de las subestaciones va a haber 200 torres ahí pegaditas, una de cada empresa. Lo ideal sería que se les obligase a que compartiesen líneas, que también a ellos les interesa porque les sale mucho más económico. Lo que pasa es que si no los obliga a que se pongan de acuerdo, ellos no se ponen de acuerdo porque cada uno tira con su expediente para adelante y ellos no se ponen de acuerdo. Entonces los tienes que tú como obligar a que se vayan uniendo para que las líneas vayan compartidas.
Entonces al final es una línea, bueno, pues una línea, 2 o 3, pues no pasa nada. Eso es lo que pasa con las de telecomunicaciones, que sí que todas las compañías están de acuerdo. Entonces esa similitud puede estar bien. Claro, es que yo, esa es la única solución que veo para que se puedan hacer esta implantación y podamos tener esta energía renovable, pero que no nos destrocen el territorio. Claro. Porque sin línea siempre ha habido. Que eso tiene que legislarlo ya. No se oye. No se oye. Uy, ¿no se me oye? Digo que eso Ahora sí. Ahora sí. Tendrían que legislarlo ya vamos, isofacto para poder ordenar el territorio un poco, si no. Es que debería estar ya legislado. Tú antes de cambiar una ley que autoriza, Claro. debería estar ya legislado y antes de que modificar la ley del suelo para permitir que se implanten, haz otra ley o una instrucción, lo que quieres, donde regules cómo se va a hacer. Claro. Porque si no es que nos pasan el marrón a los ayuntamientos, que no tenemos ni capacidad técnica, ni personal, ni especialistas en ese tema. Claro. Porque al final somos un arquitecto, un ingeniero y un aparejador. Y un jurista. Y un jurista. Claro, pero que a nivel técnico nosotros no No. tenemos conocimiento de cómo funcionan esos temas. Entonces, que es muy complicado. Pues nada, pues yo creo que entonces estamos todos igual, con el mismo problema. Así como nosotros estamos, no puedo decir más porque estamos tomando decisiones de cómo vamos a ir haciéndolo sobre la marcha, pero vamos, que autorizarlas sí que hay intención de dar las licencias para lo que son plantas en suelo no urbanizable. Sí. En eso somos estrictos, aplicamos la ley al pie de la letra. Siempre. Pues nada, no sé si queréis que hablemos de algo más. O ya os quería cobrar la lotería. Ahí está. Se va a tocar, no, ni un euro, yo creo. 0, 0. Ya no hay 0 euros. más conferencias, ¿no? No, porque No. ya el curso se tiene que acabar. Que nos ha tocado unas fechas muy complicadas. Tremenda. Pues nada, si tenía alguna, yo qué sé, o cualquier otra cosa. ¿Sabéis cuándo vais a colgar los cuestionarios de autoevaluación del tema 3 y 4 que faltaban? Oye. Digo, pues tenemos que hablar con José. Tenemos vale. que hablar con José. A ver lo que nos dice y ya pues cuando él nos diga, o no sé si no se van a colgar ya de estos dos temas porque han sido ya al final que no hay tiempo. No te lo sé, lo que nos diga. Yo Lo que como nos vosotras- manden, somos una mandada. Ah, mira, aquí está José. Sí, 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 Fíjate. otra vez me habéis pillado que había salido. Que digo que a mí lo que vosotras me digáis, si vosotras si vosotras consideráis que ya con esto es suficiente, yo sin ningún problema. Si... Yo creo que sí que es Navidad, que si no Que los tampoco pobres vamos van a a aburrir a la gente. No vamos a aburrir a la gente. A yo ver, qué sé. dadas No, las ya circunstancias. Dadas las circunstancias especiales que ha tenido este curso, porque ellos no saben lo que vosotras habéis trabajado, no se hacen una idea. No te Pero yo sí oímos. ¿Me oís? José, no te Sí, oímos. sí. Vale, nosotros sí. vale, a ver, un momento. Sí, sí. Ahora. A ver, ahora sí me oís, ¿verdad? Sí. Sí, antes no. Vale, que digo que dadas las circunstancias particulares de este curso y con todo lo que habéis trabajado vosotras, que ellos no tienen ni idea de hasta qué punto habéis trabajado para sacar esto adelante, que por mi parte, por mí sin ningún problema. Si vosotras consideráis que es suficiente, yo considero que es suficiente. Lo que sí necesito es que hagan el cuestionario de satisfacción, que ya lo tienen abierto, y sin ningún problema. Y todo lo demás lo dejo abierto todo el tiempo que pueda. Pues nada, pues perfecto. Entonces Pues no sí. toca el gordo, ¿no? Aprobado general. A ver, Ha tocado gordo. Miguel Ángel, Lo va yo a sé generar. Hombre, claro. Hemos yo sé que puesto tú has un pie a sido... todo. A ver, Miguel Ángel ha sido alumno de mi curso que tenía tropecientos mil ejercicios y ha hecho todos los ejercicios de 10 para Muy arriba. aplicado. De 10 para arriba, ¿eh? O sea que si Qué esa es la media de alumnos que tenéis vosotros que son todos más o menos como él, o sea, yo sin ningún problema. La verdad es que este curso yo sé el interés que había en sacar. Yo sabía que sacarlo era difícil, pero también sabía que había mucha gente que no quería que se quedara sin hacer. Y creo que compartir esta formación y todo esto... ¿Me oís ahora?
Tengo problemas con esto. Sí, 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 queremos que nuestra que conexión, es nuestra conexión, sí. que es débil. Ah, no sé vale. yo qué de- Que digo que nada, que Ay. nada, que lo dejamos así sin ningún problema. Mientras que me hagáis el cuestionario de satisfacción, os hago el certificado y punto. De hecho, la documentación, por lo que he visto, es completa, extensa y ahí tenéis para entreteneros. De Voy todas a maneras, subirlo en los ya. cuestionarios podéis pasarlos para que por lo menos le echemos un vistazo de cómo iba planteado. Ah, por mí sin Que sea ningún manera problema. extraoficial. Vale. Sí, Sí, yo también lo agradecería. Yo lo que vale. ellas me den, automáticamente lo Vale. paso en el curso, en cualquier momento. Muy bien. Muy bien. Pues nada, Pues no aburrimos más. Felices fiestas a todos. Igualmente, No, pues nada. felices fiestas. Felices fiestas. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Feliz Navidad. Adiós. Gracias por el esfuerzo. Gracias.